Si alguna vez hay un tema entre las iglesias que a veces necesita ser hablado de, es el tema de los dones de sanidad. ¿Qué es una sanidad en comparación con un milagro? El milagro tiene que ver con el cambio de los elementos de la naturaleza, mientras que la sanidad tiene que ver con el cambio de la salud. Algunas iglesias niegan que Dios todavía pueda usar a sus siervos como un instrumento para sanar a otros, mientras que otras afirman que si no eres sanado te falta fe y con eso Dios quiere que todos sus hijos sean sanados. Ejemplos de ambas vistas que podemos ver en los siguientes que son incorrectos. Milagros, sanidades y lenguas 6 de septiembre de 1972. John MacArthur declaró, ahora hay 4 de estos dones enumerados en el Nuevo Testamento: milagros, sanidad, lenguas y la interpretación de lenguas o mejor, idiomas y traducción de idiomas. Esa es la traducción griega exacta. Ahora no tienen un papel continuo en el cuerpo que creemos de las Escrituras, como veremos, pero existieron durante la era apostólica, diseñadas para confirmar la palabra antes de que se completara el canon del Nuevo Testamento y específicamente mientras Dios todavía estaba haciendo señales directamente en el rostro de Israel. T. D. Jakes de Potter's House, TBN, 23 de febrero de 2004. T. D. Jakes dijo, el diablo es mentiroso. La sanidad es el pan de los hijos. Se nos promete en la palabra de Dios. Dios puede hacer cosas que la medicina no puede hacer. Recuerdo a un pastor de una iglesia llamada Tabernáculo del Amor diciéndome cuando mi esposa se estaba muriendo de cáncer que ella hubiera estado bien si no me faltara la fe, que yo era la razón por la cual mi esposa todavía estaba con cáncer. Esto también sucedió en una ocasión cuando mi abuela se estaba muriendo de cáncer y una señora de su iglesia pentecostal le dijo que no había sido sanada porque le faltaba la fe. Para que Dios realice una curación no se necesita la fe de uno. Estas iglesias ven los milagros y las sanidades como un producto del hombre y no de Dios. En última instancia, Dios no es soberano en sus mentes, pero el hombre sí lo es. Sea honesto con usted, oré por personas que pensé que nunca serían sanadas y fueron sanadas como un hombre con SIDA, que después de la oración me trajo un informe documentado de que fue sanado sin ningún rastro de esa horrible enfermedad. Y oré por las personas que creo con todo mi corazón iban a ser sanadas y murieron unos días después. Dios es soberano, no nosotros. Hace muchos años estaba en un servicio de la iglesia y el Señor me estaba mostrando una señora que estaba en una silla de ruedas y no tenía piernas. Además en la visión me vi orando por ella y la vi con piernas caminando. El nombre de la iglesia se llamaba El Refugio en ese momento. Así que en medio del servicio oro por ella. Pero nada pasó. Oré para que ella fuera bautizada con el Espíritu Santo. Ella recibió el Espíritu Santo. Pero oré para que ella recibiera piernas hasta que no pude hablar más. Y no pasó nada. Entonces le dije: recibe tus piernas por fe. Me decepcionó mucho. Después de 3 días ella vino a la iglesia caminando. Y ella había recibido sus piernas, pero no era como me imagino que eran piernas de madera y no de carne. Finalmente fue aprobada por su tarjeta de Medicare para recibir sus piernas de madera por correo. Estuvo buscando aprobación por más de 2 años cuando oré por ella para que el Señor abriera esa puerta. La oración fue respondida, pero no de la manera que yo quería. A veces la curación no viene en la forma que queremos o en que imaginamos. ¿Cuánta fe exhibió Lázaro para resucitar de entre los muertos o cuánta fe exhibió la hija de Jairo? Ninguno de los dos podría mostrar fe en su partido ya que ambos estaban muertos. Antes de continuar, me gustaría abordar una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios sanar a todos? No, no es. Incluso hubo una ocasión en la que Jesús solo sanó a una persona de una multitud que necesitaba ser sanada en Juan 5. Juan 5, 1 y 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Eliseo murió de una enfermedad. 2 Reyes 13:14. Eliseo se había enfermado de la enfermedad de la cual moriría. Entonces descendió a él Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y su caballería. Esa enfermedad significaba que no estaba ungido o que le faltaba fe. No, porque vemos que aún después de muerto su unción era tan fuerte que resucitaba a los muertos. 2 Reyes 13:20 y 21. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El hecho de que esté enfermo no significa que Dios no pueda usarlo para orar por una persona enferma y ver que esa persona sea sanada. El poder de la unción no viene de ti sino de Dios el Espíritu Santo que mora en ti. Timoteo tenía una enfermedad estomacal y Pablo le dijo que bebiera vino con agua debido a esa enfermedad. 1 Timoteo 5:23. De la madrugada ya no bebas solamente agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hay algunas ocasiones en las que Dios quiere que usemos medios médicos para nuestras sanaciones, como vemos en el caso de Ezequías. Isaías 38:4-5,21. Y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y dile a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, ciertamente añadiré a tus días 15 años. Ahora bien, Isaías había dicho: que tomen una masa de higos y se la apliquen como cataplasma sobre la úlcera y sanará. No es pecado ver a un médico, pero sí es pecado no buscar primero a Dios en la oración, quien le dio sabiduría al médico. 2 Crónicas 16:12. Y en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y su enfermedad fue grave, pero en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Y vemos a Lucas, quien se permaneció como médico incluso después de ver los dones de sanidad claramente representados ante sus ojos. Colosenses 4:14. Os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Un medicamento para los ojos que vemos mencionado en el libro de la Revelación. Apocalipsis 3:18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pablo tenía una enfermedad de la cual no fue sanado. Incluso rezó a Dios para que se deshiciera de él. 2 Corintios 12:7-9. Y para que la abundancia de las revelaciones no me exalte sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exalte sobremanera. Sobre esto rogué al Señor 3 veces. Para que sea parte de mí. Y me dijo: Te basta mi gracia porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algunos dicen que fueron problemas con su vista, lo cual se nos insinúa en su epístola a los Gálatas. Gálatas 4:13. Sabéis que a causa de mi enfermedad física os anuncié el Evangelio al principio. Gálatas 4:15. ¿Cuál fue pues la bendición de que gozasteis?
Porque te doy testimonio de que, si hubiera sido posible, tú mismo te habrías sacado los ojos y me los habrías dado. Gálatas 6:11. Mirad con qué letras tan grandes os he escrito de mi propia mano. Entonces, si la voluntad de Dios fuera sanar a todos, Pablo habría sido sanado, Timoteo habría sido sanado, Lucas no habría sido médico. Ahora bien, ¿fueron los dones de sanidades un don que dejaría la Iglesia después de la era apostólica? Y la respuesta es no. Leemos lo siguiente en Marcos 16:17-18. Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Ellos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nota. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Todavía hay creyentes en nuestro tiempo? Sí, los hay. Pero algunos podrían decir, oh, este pasaje no pertenece al Evangelio de Marcos, sino que se agregó mucho más tarde. Dicen eso porque falta en Codex Vaticanus y Codex Sinaiticus, pero casi todos los demás manuscritos los tienen. Que por cierto incluye AC2D, sub, KWXZ, Pi, F1, F13, 28, 33.565.700, 892, 1241 bis, lect, most lat, VGSYR, CPH, PAL. Ahora, en ese sermón de John MacArthur que predicó, se burla de nosotros que creemos en estos versículos para nosotros ahora cuando dice: ahora, si hoy vamos a suponer que alguien todavía tiene todo esto que está destinado para entonces debemos encontrarnos de acuerdo con los manipuladores de serpientes de los Apalaches y con aquellos que tal vez de la iglesia de los primogénitos, se llama, beber veneno y así sucesivamente. No funciona como ellos quieren que funcione muy a menudo. Como cristianos no ponemos a Dios a prueba. O tentarlo como dice la Biblia. Mateo 4:5-7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 16:1. Entonces vinieron los fariseos y los saduceos, y tentándolo le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero si llegara la situación en que nos mordiera una serpiente, no nosotros buscándola como para poner a Dios en prueba por ello, o si tuviéramos que beber veneno sin darnos cuenta, creemos que Dios nos protegería tal como lo hizo con Pablo. Hechos 28:3-6. Pero cuando Pablo había juntado un manojo de leña y lo había puesto sobre el fuego, una víbora salió a causa del calor y se le prendió en la mano. Entonces cuando los naturales vieron la criatura que colgaba de su mano, se dijeron unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida a quien, aunque ha escapado del mar, la justicia no le permite vivir. Pero arrojó a la criatura al fuego y no sufrió ningún daño. Sin embargo, esperaban que se hinchara o que de repente cayera muerto. Pero después de que lo miraron durante mucho tiempo y no vieron que le pasara nada malo, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. ¿Pablo trató de ser mordido por una serpiente? No, pero cuando sucedió, Dios lo protegió, tal como Marcos dijo que Dios lo haría. Personalmente fui envenenado en varias ocasiones comiendo en el restaurante de mi tío en el malecón de Atlantic City y gracias a Dios sigo con vida. Ahora, muchos de los padres de la iglesia primitiva que vivieron después de la era apostólica creían en los dones espirituales para su tiempo. Excepto por unos pocos. Aquí hay una muestra de los que lo hicieron. Fíjate en la fecha en la que vivieron, claramente después de que el último apóstol ya había muerto, que fue Juan el Amado, que vivió hasta el año 100 después de Cristo. Justino Mártir, 100-165 después de Cristo. El capítulo 82 del diálogo de Justino con Trifón dice: porque los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el tiempo presente. Y en el capítulo 88 dice:
Ahora, es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen dones del Espíritu de Dios. IRENEO 130-202D. C. En contra las herejías 5:6 en 1 dice: de la misma manera oímos a muchos hermanos en la Iglesia que poseen dones proféticos y que por el Espíritu hablan toda clase de lenguas y sacan a la luz para el beneficio general las cosas ocultas de los hombres y declarar los misterios de Dios. Martín Lutero el Reformador, 1483-1546, en su sermón sobre Marcos 16:17-18 afirma que el cristiano en general tiene el poder de exhibir estas señales cuando surja la necesidad. ¿Cómo procederemos aquí para preservar la verdad de este pasaje? El Señor dice que todas estas señales los acompañarán. Ahora sabemos que los apóstoles no presentaron todas las señales y si el pasaje se sostiene literalmente, entonces pocas los creyentes serán limpiados y pocos santos tendrán derecho al cielo, porque estas señales una y todas no los han acompañado, aunque han tenido poder para hacer señales y han exhibido algunas de ellas. Estas palabras, por lo tanto, no se refieren a la Iglesia como un todo, sino a las personas por separado. Si hay un cristiano que tiene fe, tendrá poder para hacer estos milagros que lo acompañan y lo seguirán. Cristo dice: el que cree en mí, las obras que yo haré, él también las hará. El Señor ha dado poder a los cristianos también contra los espíritus inmundos. Había una vez un patriarca en el desierto, el cual cuando se encontró con una serpiente la tomó con ambas manos y la partió en dos, diciendo: «Qué hermoso es tener una conciencia limpia y sin culpa». Entonces, donde hay un cristiano, todavía hay poder para hacer estas señales si es necesario. Pero nadie debe intentar ejercer este poder si no es necesario. Los apóstoles no siempre la ejercieron, sino que solo se sirvieron de ella para probar la palabra de Dios, para confirmarla con milagros. Salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Puesto que el Evangelio ahora se ha difundido y dado a conocer a todo el mundo, no hay necesidad de hacer milagros como en el tiempo de los apóstoles. Entonces nadie sin necesidad apremiante se comprometa a hacer maravillas. No sé qué diré de los que se aventuran a hacer signos donde no son necesarios. Esto es importante porque aquí tenemos a un reformador de hace unos 500 años afirmando que las sanidades, el hablar en lenguas son posibles hoy en día si surge la necesidad. Puedo estar en desacuerdo con él en algunos puntos, pero estoy de acuerdo con él en que los dones del Espíritu están disponibles para el cristiano cuando surge la necesidad. Que hermanos y hermanas ha surgido la necesidad de mostrar el verdadero Evangelio de Dios desde la apostasía que hoy nos rodea. Así que Dios los ha hecho disponibles para ti y para mí. Se nos dice en las Escrituras cuándo dejarán de existir los dones del Espíritu, y eso es a la venida de nuestro Señor Jesucristo y no antes. Él es el que es perfecto y seremos hechos perfectos en ese día. 1 Corintios 13:8-10. El amor nunca falla. Pero si hay profecías fracasarán, sea que haya lenguas cesarán. Si hay conocimiento se desvanecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora es importante notar cómo se hacían los dones de sanidades, así que leamos el pasaje nuevamente en Marcos 16:17-18. Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Ellos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Observe que se nos dice cómo expulsar demonios en comparación con cómo funcionan las sanidades. Debemos poner las manos sobre los enfermos, pero no sobre los que están poseídos por un demonio. Y no leemos para ungir a la persona poseída por el demonio. Solo la persona enferma puede ser ungida con aceite y se le pueden imponer las manos como vemos en Santiago. Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados.
Se nos dice en las Escrituras que tengamos cuidado sobre a quién ponemos las manos. 1 Timoteo 5:22 No impongas las manos a nadie apresuradamente ni participes en los pecados ajenos, mantente puro. ¿Qué significa cuando Isaías dice que Jesús tomó nuestras enfermedades? ¿Significa nuestra enfermedad o nuestros pecados? Y la respuesta es ambos cuando se toma en contexto. Pero vemos claramente en Mateo que se usa en el marco de tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Isaías 53, 4-5 Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados. Y con una palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Pero eso no significa que no se cura ahora que todavía tiene el poder de curar porque no cambia. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, un hermano pakistaní me envió un mensaje de texto diciendo que mi amigo por el que oraste y que estaba paralizado ahora está curado. Para terminar este estudio, el don de sanidades todavía está vigente, pero a menudo es malinterpretado por muchos en la Iglesia hoy en día. Profundicemos en la palabra y no caigamos presa de las palabras de los hombres.